presentamos al reconocido artista Antonio Díaz Cortés, integrante de Lewinson Art, que de hecho fue mi maestro de grabado en La Esmeralda. Bueno, pues Antonio, cuéntanos por favor, ¿dónde estudiaste arte? Pues para empezar, ¿dónde tú estudiaste? Soy egresado de La Esmeralda y precisamente la carrera de grabado la iniciamos el maestro Arjona, que era director de la escuela, y que gracias a sus gestiones se pudo implementar la carrera de grabado que programamos Rafael Cepeda, Carlos García, Bajonero también, Octavio Bajonero, y yo hicimos toda la programación para que la Esmeralda, que era primeramente escuela de pintura y escultura, fuera también de grabado, y en la actualidad es Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Y de ahí conocí entre las alumnas la mamá de Mónica Mayer. Bueno, ella nos reunía y ella fue la que le pidió a su marido, Leonardo Mayer, que incluyeran a un estudiante de la Esmeralda para concursar en una beca que se ofrecía para ir a hacer una maestría a Estados Unidos, a la Universidad de Wisconsin. Ella estaba pensando en mí porque siempre me vio como un alumno muy pues estudioso. Siempre me gustó a mí estudiar. Al principio, antes de saber que existían escuelas de pintura, pero cuando me di cuenta que se podía hacer una carrera de la afición que yo tenía por el dibujo y la pintura, desde entonces pues me clavé, me vine a México a estudiar a La Esmeralda, estudié lenguas antes de terminar, francés e inglés, antes de terminar La Esmeralda, porque me di cuenta que tanto Rivera como Orozco y Siqueiros, que eran y siguen siendo los tres grandes pintores de México, se habían hecho más fuera que dentro de la República. Entonces yo siempre dije, no, pues yo terminando y me voy a ver a dónde. Entonces estudiaba francés un día, inglés el otro, etcétera, por los últimos 2 años de la carrera, que eran de 5. Entonces cuando terminamos yo ya me defendía con el francés y con el inglés. Hice mi primer viaje a Nueva York con el producto de una chamba que hicimos mis 2 compañeros y yo para el Sindicato de Ferrocarrileros Nacionales, con motivo del desfile del 1 de mayo. Querían carros alegóricos y una idea para presentar el libro gratuito que otorgaba López Mateos. Entonces ideamos un mural, porque fuimos muralistas, terminamos como muralistas, con Pablo Higgins. Entonces dominábamos el dibujo y la pintura a gran escala. Hicimos un retrato de 20 por 30 metros cuadrados, sí, en masonite, cortados a 1 metro cuadrado, y este gran retrato lo llevaban un grupo de atletas, y en un momento lo llevaban así, y en un momento dado levantaban y como hormigas iban debajo de este retratote que pasó ahí frente a Palacio Nacional, etcétera, etcétera. Total, con el producto de ese trabajo me fui a Nueva York con un amigo que conocí, que fue como mi hermano. Regresando de Nueva York encontré que me andaba buscando Lilia
la mamá, te digo, de Mónica Mayer, y gané la beca. Fue un concurso, no fui yo solo, eran 21, 2, 3, eran 5 clubes rotarios a donde uno pertenecía a Leonardo Mayer, que era el Club Chapultepec, y yo iba como un candidato. De cada uno de estos clubes había 5 candidatos, una eliminatoria y quedaba uno solo, y luego al final eran 5 finalistas, y yo, gracias al viaje previo que hice a Nueva York, pues me empecé a soltar con el inglés. Entonces me defendía mucho más en ese aspecto en el examen. Hablaba más fluido, con el interés que tenía, etcétera, etcétera, y fui seleccionado y gané esa beca para hacer la maestría en la Universidad de Wisconsin. Entonces allí tenía que cursar grabado para reunir los requisitos de la maestría. Y aprendí grabado allá en la época de la action painting, del Jackson Pollock y toda esta. Y fue una época muy importante para Estados Unidos y para mí. Fue durante la liberación o la lucha, el triunfo de la lucha por los derechos civiles que ganó Martin Luther King. Ándale, así que Entonces, Luther King empieza en el 62, fíjate, y yo empiezo la maestría en el 62. Y lo que más me atraía y me movía era la segregación racial. Entonces toda mi obra dentro del grabado, que además era tinta negra sobre papel blanco, se refleja, y hago un grabado con una carga fuerte de lo que era la segregación racial, y creo que con buenos resultados, porque posteriormente uno de esos grabados ganó también un concurso para ilustrar libros de antropología mundial, y está en las bibliotecas, que, dicho sea de paso, ¿verdad?, muchos no saben que los museos del mundo del grabado son las bibliotecas nacionales, porque ahí se encuentran los conservadores, no curadores, los conservadores del papel, libros incunables, fotografía, etc. Entonces el grabado se colecciona en las bibliotecas nacionales. Así que entonces, tu obra. Mi obra, para empezar, como yo diría, todavía como estudiante, salió al mundo en esa publicación. Y el grabado que está ahí enfrente, luego lo vemos, también ganó un premio aquí en México, humildemente entre los maestros de preparatorias, que fue el primer premio que obtuve. El premio era un año sabático, y ahí empecé, y luego gané un premio nacional de pintura y una beca de la Fundación Ford, que tenía o tiene todavía, para apoyar viajes de estudio. Entonces el premio que ellos me dan es un viaje de estudio, Study Traveling Award. ¿Y tú estudiaste en Japón también? En Japón, sí. También. En Japón logré entrar a la Universidad de Artes de Tokio, que por cierto me he enterado y siempre supe que era el único estudiante mexicano que ha estudiado en esa universidad. Como en Estados Unidos obtengo la maestría y soy el primer artista con grado de maestro, obtengo una maestría en 1964, cuando ni La Esmeralda ni San Carlos
otorgaban licenciaturas. Sí, Todavía todavía no. Entonces, con los estudios que yo hago de la Esmeralda, con 3 materias que pago en Estados Unidos, logro, la licenciatura. no, allá es la maestría, La maestría. el grado de maestro. Bueno, nuevamente tengo que regresar a decirte que todo esto ha sido por la afición, el amor que yo le tengo a la pintura y ya al grabado también, los estudios del arte visual. Entonces, de esa manera pues logro hacer bastantes cosas, y a mí siempre me ha interesado, sobre todo después de aprender grabado, al estudio, a estudiar lo que no se ha estudiado, al porqué, al grado de meterme también a hacer tórculos. Sí, pues es una parte más técnica y más, pero que de alguna manera nos lleva a poder realizar un grabado en diferentes tamaños, etcétera, ¿no? Exacto. Y luego, no, espérate, ahora ya en diferentes materiales. Ah, también. Porque primero empecé en Japón con la madera, el color, que en ese tiempo poca gente le ponía color al grabado. Y transformo la técnica del ukiyo-e, que se hace con muchos colores, pero colores al agua y en dimensiones de medio formato o pequeño formato. Y yo, con la tendencia de muralista, quería el gran formato que no podía hacer con la técnica japonesa. Entonces, transformo la técnica del ukiyo-e a las técnicas de tintas de aceite, que son las que usamos para el grabado en madera y para el grabado en metal, y todo esto hago una transformación al grado que los grabados que empiezo a hacer ya no parecen grabados. Y los grabadores mexicanos más tradicionales, etcétera, etcétera, pues no me aceptan para nada como grabador. Entonces, pues digo, no, porque me dicen, no, maestro, es que lo que tú haces ya no es grabado. ¿Por qué? ¿Porque son como monotipos o no? No tanto por eso, sino que el producto del claro oscuro en el color no está hecho en la plancha, sino está hecho en el entintado, con los rodillos, ¿sí? Y pues logro transparencia y una serie de calidades plásticas que no se pueden grabar en una plancha. Ahora, todo esto es también el producto de pintor que tengo, porque hace un rato te mostraba una pintura que tiene características tridimensionales, precisamente porque están pintadas 3 veces, por así decirlo. El fondo, y en el fondo todo lo empiezo con un collage de papeles sobre tela, pegados sobre tela, algunos metálicos, etcétera, etcétera. Luego dibujo el tema, recubro con manta de cielo, uso el acrílico para que se adhiera, y luego pinto sobre manta de cielo el mismo tema que traigo desde abajo en una segunda capa. Y luego termino en una capa de empastes. Entonces ya empasto la pintura, tapo donde quiero la manta de cielo y obtienes la textura exclusiva de la pintura y se vuelve en 3 dimensiones. Una arriba, la pintura, luego la transparente con la tela y luego el fondo. Pues este sistema, el mismo, lo aplico en el grabado. Entonces en el grabado
ya sea que pongo primero planchas de color y luego arriba le pongo ya el grabado, entonces a través del grabado se ve lo que está abajo. O lo hago a la inversa, hago la figura, las figuras y luego las cubro con una plancha grabada o con una plancha transparente. Entonces todos estos juegos de impresión, vuelvo, recalco, porque la impresión para mí es también un arte, y eso lo entendió muy bien Raquel Tibol. Y Raquel Tibol, que es para mí la crítica que más entendió o que más le interesó hablar de las técnicas que yo utilizo, y que tú cuando lees la crítica de ella estás oyendo lo que te estoy hablando, estás entendiendo de todo esto de las transparencias, de los juegos de colores, etcétera, etcétera. Que termino por decirle a los colegas grabadores, no, pues sí tienes razón, ya no me voy a decir grabador, me voy a decir estampador. Que al final de cuentas, el grabado es una estampa. Claro. Y para mí lo que importa es la estampa, no el proceso de dónde viene la estampa. Si fue hecha de un grabado a mano, si fue hecha por la naturaleza, porque también utilicé y sigo utilizando mucho madera deteriorada, que con el tiempo ha sufrido golpes, etcétera, etcétera. Y dan texturas increíbles. Y dan texturas con vida, texturas donde ves tú la huella del paso del tiempo, ¿sí? Y que logras rescatar esa imagen e incluirla en una obra gráfica contemporánea, ¿sí? Ahora todo esto pues tiene antecedentes. En este caso no soy el creador, porque esto ya existe anteriormente, ¿verdad? Le llamaron también en escultura art trouvé, arte encontrado. Marcel Duchamp promueve en muchos aspectos en escultura traer objetos y convertirlos en piezas de arte. Pero yo en este caso son los materiales los que me interesan. Actualmente dirijo tesis, más que nada, ya con la antigüedad que tengo. Estoy más dedicado a realizar protocolos de estudio y sigo con la misma inquietud y para esto estoy en el lugar preciso, porque tengo alumnos jóvenes con las antenas así y que están en busca, afortunadamente, de utilizar la tecnología nueva haciendo arte. Entonces, agarro a un estudiante, lo intereso en el grabado en 3D y lo mando. Y ya anda buscando aquí y allá a talleres adicionales donde pueda realizar obras en la impresora 3D, y posteriormente vienen al taller, nos reunimos en el taller y luego viene mi reto: cómo probar los nuevos materiales a la resistencia del tórculo. ¿Qué se puede hacer? Yo entré en conocimiento más profundo del tórculo cuando realicé una investigación para pretender un doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia, haciendo una investigación de grabado en vidrio impreso en tórculo, que no se debe confundir también con impresión de grabado en vidrio. Porque el grabado en vidrio se hace desde que el vidrio nació, se hizo para decorar las piezas de vidrio, los jarrones.
Entonces me meto a rescatar todos los sistemas de grabado en vídeo, pero el reto es entintar las planchas y meterlas al tórculo y sacar una impresión de la imagen. Y al final de cuentas, en el arte, lo que vendemos los artistas es una imagen y una manera de hacer la imagen. Entonces, pues yo estoy interesado, te digo, en esas dos cosas, de que una imagen la presento de una manera y luego la presento de otra. Ahorita estoy trabajando, porque también es algo que traigo desde atrás, y ahorita ya veo esa posibilidad y necesidad, y estoy trabajando en unas series que les llamo variaciones de una misma imagen, retomando un poco lo de música, ¿verdad? Que existen variaciones sobre el mismo tema, y eso también por el interés de que produzco una imagen y no estoy terminando de hacerla en una técnica, ya estoy pensando en cómo hacerla de otra forma. Sí, y hay unas que inclusive se quedan por ahí sin terminar cuando ya me pasé a hacerlas de otra manera. Eso me lleva mucho tiempo y gano muy poco, porque podría estar utilizando el tiempo en concentrarme en algo más sustancioso, por así decirlo. Pero no, el interés de jugar con las técnicas y con las cosas y todo esto me mantiene muy ocupado. Estás en una constante búsqueda, y yo creo que todo eso es un aprendizaje muy importante. Sobre todo una satisfacción. También. Sí. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Bueno, ¿en cuántas exposiciones has participado? Tanto en forma individual como en colectiva. Y cuéntanos cuál ha sido la exposición que más satisfacciones te ha dado. Bueno, yo, fíjate, diría, de las que más, híjole, son varias y por diferentes razones. Pues la primera exhibición que hice en la Universidad de Wisconsin para obtener la maestría, porque la maestría en arte, que es la maestría en ciencias, se obtiene con una exhibición. Haces una exhibición y todos tus maestros de historia, de técnicas, de lo que sea, van a basar su examen en la exhibición. Y el terminar con las calificaciones satisfactorias de la exhibición, pues para mí fue una satisfacción muy grande. Pero el obtener ese grado y regresar con mi papelito a México y mostrárselo a quienes creyeron en mí, que decía el doctor de la Sierra, Leonardo Mayer, el papá de Mónica, decir, aquí está. Fui y vine y gané. Los resultados. Gané un resultado. Claro. Entonces, esa otra exhibición también fue en el Museo de Grabado Latinoamericano de Puerto Rico, donde también impartí un taller. Y Puerto Rico tiene una bienal muy importante de grabado, ya no sé en qué bienal van, pero ahí me organizaron una exhibición y posteriormente inclusive la exhibición de grabado en vídeo, ya en vídeo, también fue en el Museo de Arte Contemporáneo de San Juan. Y yo diría que esa también fue una exhibición satisfactoria, me gustó mucho. Y en Europa, en el Museo Mímara de Croacia, en un museo enorme, es un edificio de esos antiquísimos enormes, y que hicieron una manta serían 3 pisos, de arriba hacia abajo,
gigantesca. Por ahí tengo una fotografía que me tomó Irene para que se viera el tamaño de esa mantota, donde aparece mi nombre y el de un croata y un español de Valencia que se llama Antonio, y que con el reconocimiento que tiene Anton, el croata, consiguió el museo y 3 museos más de Croacia para hacer una exhibición itinerante que él llamó Los Tres Antonios. Fíjate qué casualidad. Digo, él es un artista, pintor y grabador muy reconocido en Croacia. Inclusive en su ciudad natal hay un pequeño museo con su nombre. Bueno, entonces esa fue una exhibición también muy importante para mí. Okay. Bueno, la otra, antes no debo dejar también mi país, en Bellas Artes, en una sala, la sala 5, también se hizo una exhibición mía de grabado, y esa fue combinada grabado y pintura, donde se veían las dos técnicas. Entonces, pues también he logrado el Museo de la Estampa. Realmente lo que te contaban del extranjero y todo eso, posiblemente recibe uno cierta emoción por ser mexicano y estar en un museo que realmente, pues, digo, mis respetos para mi país y para las instituciones como Bellas Artes y el Museo de la Estampa, que no debo dejar atrás, que siempre cuando escribo mis currículums van en primer término. Claro. Bueno, pues es un gusto, Antonio, escucharte, saber un poco de toda tu trayectoria, que es larguísima y muy interesante. Y bueno, pues felicidades por todos tus logros. Y bueno, pues yo creo que en esto terminamos. Bueno, muchas gracias, y a mí también, de mi parte, quiero felicitarte porque eres una alumna, fuiste una alumna excepcional y eres una persona muy necesaria para muchos artistas, entre ellos yo. Muchísimas gracias, Antonio.